Soy el Dr. Camelo, cirujano dentista, y hoy me gustaría hablarles del sistema Nanoe de Panasonic. Asistimos a la Feria Interclima en busca de un sistema de alto rendimiento y acabamos encontrando el sistema Nanoe de Panasonic. Nos llamó la atención por su funcionalidad para eliminar ciertas bacterias y compuestos nocivos, así como compuestos olorosos volátiles, especialmente molestos para los dentistas, como los olores a eugenol que se propagan por la clínica. Gracias a este sistema, hemos podido eliminar eficazmente todos los olores asociados a nuestra actividad, especialmente el del eugenol, que es característico de las clínicas dentales y que, desgraciadamente, puede traer recuerdos desagradables de la infancia a los pacientes. Este sistema es especialmente eficaz ya que no requiere mantenimiento. La ventilación desplaza el aire suavemente por la sala y no molesta a los pacientes durante el tratamiento. Decidimos instalar cassettes de 90 por 90 en cada una de las salas de tratamiento. Al principio esta elección nos pareció un poco excesiva, pero resultó ser todo un acierto, ya que ha mejorado la circulación del aire con un flujo muy suave y silencioso, proporcionando un alto nivel de confort durante todo el día. Hablamos mucho sobre nuestro sistema Nanoe con nuestros pacientes, ya que así, en la situación sanitaria actual, pueden estar especialmente seguros de que la eliminación de ciertas bacterias es realmente efectiva en un 99%, proporcionando una total tranquilidad cuando vienen a nuestra clínica. El Dr. Camelo visitó nuestro stand en la Feria Interclima. Quería construir una nueva clínica con el máximo confort posible para sus pacientes. Así pues, trabajamos con el señor Camelo desde la fase de diseño hasta su ejecución. La primera fase consistió en el diseño del edificio, su entorno y su rendimiento energético. Por eso nos decidimos por nuestra gama Mini VRF, Mini EcoEye, que ofrece el mayor coeficiente de rendimiento posible. A continuación, trabajamos en las unidades interiores, cassettes equipados con NanoX. Estos cassettes proporcionan la ventilación más silenciosa posible y un caudal de aire totalmente independiente a través de sus 4 deflectores. Añadimos el sistema patentado NanoX de Panasonic que inhibe ciertas bacterias, polen, moho y ácaros del polvo. Decidimos instalar cassettes MU 90 por 90 en cada sala de tratamiento. ¿Por qué? Cada cassette MU permite controlar individualmente los 4 deflectores. El sistema Nanoe va discretamente integrado en el cassette. Esto proporciona una ventilación totalmente imperceptible para el paciente que se encuentra justo debajo. Asimismo, para completar el proyecto, trabajamos con el Dr. Camelo para diseñar una Panasonic UTA, unidad de tratamiento del aire de doble caudal que controla el aire limpio que entra en el edificio. Para satisfacer las necesidades del cliente, propusimos e instalamos un sistema basado en la nube que hace posible controlar todas las unidades interiores de forma remota y local. Permite controlar el consumo de energía, la ocupación de las habitaciones e identifica si el dispositivo Nanoe ha sido instalado en una unidad anterior. Tras instalar este sistema en las salas de tratamiento de nuestra clínica dental, construimos un laboratorio de prótesis dentales en el sótano y lo equipamos con el mismo sistema. El técnico que trabaja en este lugar está especialmente contento porque el sistema filtra continuamente las partículas, especialmente las volátiles, proporcionando un entorno de trabajo muy cómodo. Una vez instalado, el dispositivo NanoX no requiere mantenimiento. Cuando decidió ampliar la clínica, el cliente quiso instalar el aire acondicionado en el laboratorio. Panasonic ofrece una gama exclusiva de PACA y NX de baja temperatura para satisfacer necesidades específicas. 10 grados, 12 grados, 14 grados, para almacenes de residuos, salas de ordenadores, chocolaterías, floristerías, bodegas o laboratorios, como en este caso concreto. Hoy, 2 años después de su instalación y puesta en funcionamiento,
Los 6 médicos y sus pacientes están completamente satisfechos. Los fuertes olores típicos de una consulta de dentista han desaparecido. Así que estoy muy contento con el sistema de Panasonic y especialmente con el equipo que nos apoyó y ayudó a ejecutar este proyecto. Sin su ayuda, nunca habríamos alcanzado un resultado tan satisfactorio. El sistema de calefacción y refrigeración NanoX proporciona confort y seguridad a los pacientes día a día. Es un verdadero avance para nuestro entorno de trabajo.